Vi que Freddy se accidentó. Eso lo volvieron un caos amarillista. Se olvidaron de todo lo que Freddy había significado en la vida. Que se manejaba, que no manejaba. La gente decía que no, que estaba borracho. En un momento mi papá estuvo borracho. Yo, ¿cómo? Se accidentó Freddy, está en la clínica. Fue de tristeza, de dolor y de pensar en la vida, en el momento que estaba viviendo Freddy, en ese momento, lo que estaría sufriendo, porque uno nunca pensaba ver a Freddy muerto tan grande, pues. La partida de Freddy fue muy dolorosa. En cada rincón del planeta donde anotó un gol, se le rindió tributo. En España, Italia, Brasil y por supuesto en su natal Colombia. Un país que lo amó, valoró y respetó por ser un caballero, por su talento insuperable y por dejar un gran ejemplo para las futuras generaciones. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy vamos a llevar hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado Coloso de Buenaventura. Bienvenidos. El goleador y jugador emblema de la selección Colombia de los años 90, el gran Freddy Rincón, quien participó en 3 mundiales, marcó 17 goles en 84 países con la tricolor. Le hizo el famoso gol a Alemania en Italia 90 y marcó 2 golazos con el famoso 5-0 contra Argentina. Es el jugador insignia de nuestro país. Jugó en todas partes del mundo, jugó 3 mundiales. Freddy es un ídolo en Brasil, pero un ídolo. Fue jugador del Napoli, del Real Madrid y de los 3 grandes clubes de Brasil. Freddy Rincón es un ídolo en ese país donde lamentablemente en el año 2007 fue detenido en Sao Paulo por supuestos nexos con narcotraficantes. 9 años después fue absuelto por la justicia. A partir de ahí, Freddy intentó recuperar su honor y prestigio. Pero ustedes la gente se acuerdan de eso. En algún momento me manifestó que parecía que fuera un karma, ¿no? Pero él salió exonerado de eso. Sin embargo, estuvo detenido 4 meses en Brasil. Como él decía, cárcel es cárcel. Colombia quedó en vilo desde que se supo su accidente vehicular en esa madrugada del 11 de abril del año 2022, cuando manejaba su camioneta Ford. Luego entró en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Imbanaco en Cali. Se especuló acerca de su estado de salud y de su futuro, hasta que finalmente a sus 55 años el Coloso nos dejó. Fue durísimo, fue algo tenaz. Freddy está grave en la clínica, que parece que tenía muerte cerebral. Y sabíamos que si Freddy salía de esa, iba a ser un milagro de Dios. Según exámenes de necropsia de la Fiscalía General de la Nación, fue Freddy Rincón quien iba manejando la camioneta, y con ello las instancias judiciales cerraron el caso en materia penal. Hace apenas unos días sus excompañeros lo recordaron en un homenaje organizado por el Tino Asprilla en Tuluá. Se trata de recordar a un amigo. Y sé que desde arriba él está feliz. Recuerdo momentos tan lindo y maravilloso que pasamos, y esto pues, es parte de lo que se vivió con él. Yo perdí un amigo, un hermano. Colombia perdió un gran jugador. Eso lo volvieron un caos amarillista, que iba manejando, que no iba manejando, que por aquí, que por allá, y se especuló y se olvidaron de todo lo que Freddy había significado en la vida. El Coloso de Buenaventura nació en una tierra fértil para los jugadores de fútbol. Por estas mismas calles arenosas se desarrolló el talento de estrellas del balompié como Maravilla Gamboa, Adolfo, el Tren Valencia y muchos más. Freddy, pequeño, era hincha del Cali porque don Rafael, que era el papá, era hincha del Cali. Freddy siempre vivió en la 20 y a veces habían torneos interbarrio y siempre nos mirábamos. Una familia de muchos hermanos y una mujer, muy unidos, futboleros. Inclusive hay uno que decían que era mejor que mi papá, que es Ignacio. Freddy estaba lejos de imaginar que algún día sería un ídolo nacional. De su padre heredó la afición por el Deportivo Cali. Sin embargo, fue en el equipo rival, el América, donde pretendió ganarse un espacio. Sus esfuerzos fueron en vano. En algún momento también estuvo aquí en Cali intentando llegar al fútbol profesional. Freddy tuvo un proceso casi de 3-4 años para llegar a ser Freddy Rincón. Le costó, o mató a nosotros,
No fue fácil, vinimos como casi 7, 8 de Buenaventura. Ahí vienen unos jugadores, Juan Reyes, La Changa Girón, Víctor Arizabaleta, y desafortunadamente hubo como un mal manejo en ese momento ahí en el América, no se le dio el manejo que era y ellos se aburrieron y se regresaron a Buenaventura. Desilusionado, se regresa a Buenaventura. Luego de tocar muchas puertas, la única que se abrió fue la del equipo Independiente Santa Fe en 1986. Siempre recuerda Bogotá, Santa Fe como la experiencia que prácticamente le abrió las puertas. Fue Independiente Santa Fe quien finalmente le dio la oportunidad. Don Efraín, don Rafael, Moisés Pachón y entre otros. Esos fueron los que nos ayudaron aquí a nosotros. Desde que llegó aquí Lardirucho, flacucho, casi que hambriento, ansioso de ganarse el mundo a través de la pelota. Él es un ejemplo de cómo la gente sin recursos puede redimirse desde la actividad deportiva, y él se redimió. Cuando hablábamos de Freddy Rincón, uno se sonreía con esa satisfacción de saber que allá Buenaventura era uno de los mejores jugadores de fútbol de Colombia. Allá en Santa Fe empieza a tomar color, tenían un equipo de sueño donde tapaba a Abdoniño, jugaba Wilmer Cabrera, Balvis, el Pollo Díaz, el Checho Angulo, estaba Ciclo Córdoba. Y creo que fue Pinto que le dio la oportunidad en Santa Fe. Pinto fue que lo puso a debutar. Él debuta contra Junior, tenía creo que 20 años y hace 2 goles en el debut. El técnico era el profesor Pinto y bueno, yo creo que se vuelve ídolo inmediatamente de la hinchada de Independiente Santa Fe. También contó con la suerte de llegar a un equipo así, con un técnico de la magnitud del profesor Pinto, que lo potenció y le ayudó a mostrar sus condiciones y que confió también en él, ¿no? Y entonces Pinto comenzó a trabajarle un poquito lo que fue la potencia, la velocidad, y ya cuando Freddy comenzó a tener esas cualidades, ahí Freddy comenzó ya a triunfar. El equipo cardenal fue fundamental en sus inicios, hasta que en 1990 fue fichado por el América de Cali. En esta escuadra logró 2 títulos nacionales y, como si fuera poco, se robó las miradas en la Copa Libertadores. En su momento en América él me contaba que él como que era otra cosa, ¿no? Porque obviamente como se vive todo acá en Cali, la gente, la cultura. Freddy en el América vuelve un ídolo. Ellos quedaron campeones. Pues es que América no tenía presa mala en ese entonces. Creo que ahí jugaba Leonel Álvarez, jugaba Pimentel, tenían un equipazo, Aaron Lozano, tenían un equipazo. Su metro con 87 centímetros lo hacía bastante visible en las canchas. Era un jugador con un tremendo estilo, era seguro, valiente, fuerte, rápido e intimidaba con su sola presencia. Yo nunca en mi vida vi un jugador con esas condiciones de Freddy. Era un jugador que tenía pierna derecha, pierna izquierda, cabeceo, marca. Marca bien, juega bien, le pega bien, cabecea bien. Era demoledor en el pique, en la zancada, tan fuerte que imponía su músculo y su talento. El equipo Palmeiras de Brasil no dudó en enlistarlo en sus filas. Eso fue en 1994. De ahí pasó al Napoli de Italia en 1995 y después de una importante transacción por 4 millones de euros, se convirtió en el primer colombiano en jugar en el Real Madrid. En la vida hay personas que son los encargados de abrir el camino. Y Freddy fue uno. Y después fue al Napoli, después fue a Palmeiras, y donde fue, triunfó. Porque es que Freddy Rincón le abre las puertas a los demás futbolistas en el mercado internacional, es claro. Freddy Rincón es el primer jugador que va al Real Madrid. Juega, si no estoy mal, 24 partidos. Ahí estaba Raúl Zamorano, Amavisca, Laudro, Redondo, Sanchit. Había una banda hierro, que no era fácil jugar.
Valdano no se equivocó en lo que dijo. Valdano dijo, Freddy Rincón es avanzado para el fútbol suramericano. Él quería ser el mejor, él se entregó, pero ¿cómo explica usted que después de que se fue al Real Madrid, él fue catalogado en el Mundial de Clubes el mejor jugador? Freddy fue víctima de racismo. Eso, sumado a la soledad, a la presión de la hinchada, a la lejanía de su familia, terminaron afectando su rendimiento. Siempre es complicado y más cuando hay un clima así de racismo en ese momento, quieras o no te afecta en lo mental para poder demostrar dentro de la cancha. Y él me decía que no tocara mucho esos temas, pero fue como el Tren Valencia víctima de racismo allá. Y lo maltrataron y tuvo al frente dos de varios técnicos perezosos. Entonces él se tenía que ir para los parques de los barrios periféricos de Madrid a entrenar. Y ellos no pueden violar los protocolos y entrenar sin permiso. Y lo castigaron mucho. Y los letreros que él encontraba cuando iba donde vivía, era muy difícil y él se sobrepuso a eso. Inclusive mi mamá también me comentaba que él iba haciendo el carro y pasaban así los hinchas y le hacían como sonidos así como de simios y esas cosas. En las paredes pintaban Rincón, vuelve a la jungla. Entonces, es difícil, ¿no? Pero él llegó al Real Madrid, que es lo más grande. O sea, ya después del Real Madrid no sigue nada. Te trataron como te trataron. No te fue bien. Él ya buscó otros horizontes, regresó en Sudamérica y llegar al Corinthians en ese tiempo no era llegar a cualquier club. De hecho, el Corinthians en ese momento queda campeón del Mundial de Clubes con Freddy. Al yo ver el golpe, el choque, todo, y yo decía, no, pues va a estar bien. Y sabíamos que si Freddy salía esa iba a ser un milagro de Dios, porque los médicos ya nos habían advertido lo que se estaba viviendo con él. ¿En qué puesto le gustaría jugar? Bueno, de volante mixto porque creo que es el que mejor me ha acondicionado. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Freddy Rincón, quien luego de vivir una experiencia poco agradable en la escuadra merengue, volvió a Brasil. Se unió al Corinthians de Sao Paulo en 1996. Siendo el capitán, ganó 3 títulos locales y el Mundial de Clubes. En Brasil levantó muchos títulos, equipos grandes. El fútbol se vive de otra manera, más pasional. Por ejemplo, íbamos a un centro comercial con él y la gente se enloquecía. ¿Usted puede creer que un jugador haya pertenecido a los 3 equipos más importantes de esa región que se odian entre ellos? Es muy difícil. Y a Freddy lo quieren todos. Freddy es un ídolo en Brasil, pero un ídolo. Tanto fue ídolo en Palmeiras, Corinthians, en Santos. Freddy fue un jugador que generó eso por el fútbol que jugaba. En un pedestal, siempre lo respetaron muchísimo y hablaban muy bien de él. De hecho, él conservaba muchos amigos del fútbol que se llamaban y que tenían la oportunidad de conversar. Y le digo, estoy con el profesor Luxemburgo. Y me dice, me lo saludan, nos vemos ahora más tarde. Cuando yo cuelgo, el profesor me dice, el único jugador extranjero que yo hubiese convocado a la selección brasilera, ¿ya?, hubiese sido Freddy Rincón. Recuerdo que una vez a Galo, siendo técnico de la selección Brasil, dijo, nunca quiero yo que un jugador extranjero juegue en la selección Brasil. Pero puesto ante la alternativa de hacerlo, el primero que convocaría y nacionalizaría sería Freddy Rincón. El Coloso obviamente formó parte de la selección dorada del tricolor nacional. Era una rutilante estrella del balompié. Freddy fue un jugador emblemático gracias a que junto a otras luminarias llevó a Colombia a un mundial después de 28 años. Repitió 2 veces más la hazaña. Yo quiero recalcar que el futbolista más completo del fútbol colombiano fue Freddy Rincón. Total, un referente mundial, un local, nacional. Freddy se hizo conocer a nivel mundial por esos goles que hacía. Era una persona muy rápida, tenía esa velocidad, esa potencia.
Freddy fue uno de los tantos jugadores de fútbol que en Colombia sentían la camiseta, la vibraban. Yo le incluiría entre los 5 mejores que he visto en Colombia a lo largo de la historia. Freddy es una ficha importante en una familia que convivió con unos códigos, con unos principios de vida que aún los direccionan. Hicieron ellos en el Mundial del 90 con la clasificación, Pacho Maturana, Bolillo, algo realmente extraordinario. Y esa camada que reunió el profesor Maturana colocó a Freddy realmente como uno de los grandes estandartes de lo que se consiguió clasificando 3 mundiales en forma consecutiva. Durante su paso por la selección Colombia marcó 17 goles en 84 partidos, pero el más recordado fue el que marcó contra Alemania el 19 de junio de 1990 en Milán, Italia. Siempre que uno lo ve es increíble que después de tantos años todavía se emociona uno con ver sobre todo ese gol contra Alemania. Ese es el momento inolvidable del fútbol para los colombianos. Es difícil no emocionarse viendo ese gol. Uno cada que lo ve esas imágenes, o sea, uno que estuvo ahí en vivo y en directo con ellos, eso le trae a unos recuerdos bonitos. Entonces, cuando ya el partido está finalizando, dan 2-3 minutos de reposición. Y en ese momento dice Chicho Pérez, que está en el banco, dice, hermano, Dios existe. Y cuando Chicho dice así, en ese momentico es cuando recupera un balón Leonel Álvarez y ahí ya se gesta toda la acción y el balón ya comienza el trámite hacia adelante, el balón le llega a Bendito Fajardo. Bendito Fajardo se la toca al pibe y ahí es que se la mete a Rincón y cuando uno mira que pasa sin balón, eso era el fuerte de Freddy. Y ahí es donde todo el mundo está en esa expectativa, lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y ahí es donde Freddy marca ese gol. No, eso la gente que pensó en sancocho. Comenzó todo el mundo a jugar a festejar, Rico y yo, Colombia. Me acuerdo que eso no era diciembre y la gente sacando cosas para el cielo, de todo, era como una Navidad. Todo el mundo corrió hacia la casa de Freddy ese día. Todo, y uno pelado y todo, y eso, la gente con tambores, y se metieron a la casa de Freddy, todo ese día fue inolvidable. Nos abrazamos fuerte y casi que lloramos. Y cuando miré el rostro de la persona con quien yo me abrazaba, era Teófilo Cubillas, el mejor jugador que ha tenido Perú en toda la historia. Y no solamente ahí en la cancha, también después del juego nosotros nos sentíamos felices, o sea, por ese golazo de Freddy. Yo lloré de la emoción, porque es que tenemos que colocarnos en el momento justo y exacto del gol. Era el inicio del fútbol. Y Freddy Rincón por eso es único, porque además de ser un futbolista completo, era un futbolista que nos dio la posibilidad de soñar en grande, porque se le empata a Alemania y Alemania es campeón del Mundial. 3 años después, en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 1994, marcó 2 inolvidables goles del famoso 5-0. Hasta Diego Armando Maradona terminó aplaudiendo al seleccionado nacional de pie. Nosotros ese partido salimos a jugarlos con seriedad. Pucha, sí, eso fue lo máximo. Todo el mundo corriendo, metiendo y gracias a Dios nos fue muy bien. Fueron 5-0, una paliza para la arrogancia argentina. Todavía no se han repuesto. Inclusive también cuando voy a jugar al Monumental, pues obviamente te traen recuerdos. Pero sí, ¿no? Mi papá dejó huellas importantes en muchas partes del mundo y eso la verdad que hace que yo cada vez me sienta más orgulloso de él. Yo recuerdo el titular del gráfico, una revista que había en la Argentina, que era muy emblemática, Vergüenza, con una tapa negra, fúnebre. No, yo todavía leo de eso, me deleito viendo eso y todavía veo sus goles.
Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando asesinaron a su amigo y compañero en la Selección Colombia, Andrés Escobar. Eso fue el 2 de julio de 1994. Y yo recuerdo que lo que ellos manifestaban era que ellos pensaban que cualquier jugador, menos Andrés Escobar. Su liderazgo era evidente en la cancha. Tenía un carácter muy fuerte y no lo pensaba dos veces a la hora de hacer escuchar sus ideas y valer sus derechos. Con la fortaleza que uno sabía que tenía él dentro de la selección, era un líder absolutamente impresionante. Me veía en los momentos difíciles de los partidos y siempre me decía, Morocho, vamos a correr, vamos a sacar esto adelante. Freddy era bravo en la cancha. Freddy tenía un carácter que contagiaba. Y un día Freddy me abrió los ojos para que yo fuera por ese balón y yo creo que ahí es donde me dio fuerza para yo con carácter ir y pedírselo a los defensas y ya llevárselo a Freddy. Entonces me decía, ¿viste que sí podés? Freddy bravió a Simeone. Una vez hasta peleó con el pibe. Había un problema de enfrentamiento de clanes. El clan de los blancos contra el clan de los morenos. Eso fue muy bravo allá adentro. Al punto que el mismo Francisco Maturana, después de perder el primer partido, salió a decir, devuélvanle la pelota al mono. O sea, denle el balón a Carlos, porque a Asprilla, el Tren, los morenos no le pasaban la pelota a Valderrama. Él peleó con un técnico del Nápoles, lo encuelló. Él peleó y encuelló y creo que golpeó a Marcelino Carioca cuando estaban en Corinthians. Inclusive él me contó una anécdota que él tuvo con Edmundo. Fue un Corinthians vasco, si no estoy mal. Y Edmundo pues ya era Edmundo, el animal. Y papá le dijo, puede ser muy Edmundo, pero acá en la cancha somos dos hombres acá y vamos para encima. Era alegre, rumbero, coqueto, noviero, gracioso. Era el rey de las reuniones de sus amigos. Una buena salsa le levantaba el ánimo en donde estuviera. Cuando no conocía a las personas, era un tipo que realmente hablaba muy poco, pero cuando ya tenía confianza era un tipo muy amigable, muy amistoso. Realmente muy agradable. Cuando uno estaba fuera de un campo de juego, uno hablaba con él y también era un ser humano extraordinario. Era muy buen amigo mío y yo me honro de haber sido un gran amigo de él. Más que un hermano, yo creo que Freddy era el amigo, era el hermano, Freddy era la persona que siempre estaba ahí. Lo llamaban todos sus compañeros, los de Real Madrid, los italianos, hablaba con todo el mundo. Me consta, querido por todo el mundo. Fue un hombre que le ayudó a mucha gente, porque yo lo viví de Buenaventura. El que necesitaba un favor, él podía hacerlo, lo hacía. Fue una persona que siempre estuvo apoyando a su familia. Él llegaba y se sentaba así en la sala y ponía su música y se tomaba sus copitas de whisky. Era su salsa y salsa buena, salsa pesada, salsa sabrosa y la verdad que la pasábamos muy bien. Me gustaba mucho ir a mi casa a bailar, a enseñarme pasos y siempre con su sonrisa de oreja a oreja. Yo recuerdo mucho un cumpleaños mío donde lo invitamos y este cumpleaños todo el tiempo bailó currulao. El Morocho sabía bailar, tenía su swing en una baldosa y tal, y se movía bien. Sin embargo, no todo era color de rosa. En el año 2007 fue detenido en Sao Paulo por supuestos nexos con el narcotráfico. Había una circular de Interpol para detenerlo. Él decía que él, obviamente que era difícil, pero que él sabía que mi Dios no le iba a abandonar porque él sabía que él era inocente. A Freddy le dolió mucho, ¿no? Le dolió mucho esta situación, que a la larga, en algún momento me manifestó que parecía que fuera un karma, ¿no? Porque era una situación de nunca acabar. Lo señalaron por lavado de activos, pero después de una dura batalla, su nombre quedó limpio. Él tenía unos amigos Rayo, muy amigos de él, por Buenaventura.
y entró en negocios con uno de ellos y terminó el señor involucrado con narcotráfico. Pero él salió exonerado de eso. Sin embargo, estuvo detenido 4 meses en Brasil. Como él decía, cárcel es cárcel. Pero él siempre era así, o sea, él podía estar pasando algo extremadamente crítico y él estaba tranquilo. Sí, la justicia fue clara y determinó que él no estaba vinculado realmente con ningún lavado de activos y que su dinero era lícito y que provenía de su actividad como futbolista profesional. Tuvo Freddy un problema judicial que después lo demostró que él no tenía nada que ver, pero entonces la gente se acuerda de eso. El 24 de agosto de 2013, Freddy protagonizó un terrible accidente de tránsito en el que por poco pierde la vida. Fue en las vías del Valle del Cauca, en la carretera que conduce de Buga a Andalucía. Muchos alcanzaron a darlo por muerto, pero su hora aún no había llegado. Por proteger con la persona que iba, por hacerle hacia la persona, cuando él se salió. Él iba conduciendo el carro y había una llovizna y como que la llanta estaba como lisa. Salió de la carretera, que estaba mojada y un error, hay problemas con las llantas y bueno, Freddy se sale y se pega un golpe durísimo, la cabeza se raja y lo atendieron al hospital de Buga y yo estaba ahí cerquita en esos días y fui hasta Buga a visitarlo y a mirar de que estuviera bien. Ese accidente fue tenaz. A Freddy lo tuvieron que trasladar acá a Cali con una fiebre tremenda. Freddy tuvieron que volverlo a operar aquí y Freddy salió de ahí por la fortaleza física de él. Y entonces yo me decía, este man es... ¿Entendés? Porque y encima él como contaba la historia, cómo fue lo del choque. Mi papá pues era un animal. Y tiene que llegar un técnico que tenga ese objetivo bien claro. Era muy famoso. Su historia fue llevada a la pantalla chica en la serie de La Selección del canal Caracol. Participó en el reality Hexatlón y hasta fue modelo de un video musical del salsero Willy García. Cuando llegamos aquí al estudio, porque fue aquí mismo, él me decía, paisano, pero usted me va a poner a cantar, paisano, porque él vio el micrófono y todo eso. Y yo le decía, paisano, no, tranquilo, que usted, así como usted es un tipo natural, un tipo bacano. Entonces lo que necesito es que diga que usted tiene fe en Colombia, en el Pacífico, en la juventud. Soy Freddy Rincón, he celebrado muchos goles en el mundo. Anhelo celebrar la paz con mi Buenaventura en mi Pacífico y la paz en mi Colombia. Fue una experiencia bonita y conforme iban pasando los años después de haber hecho la grabación, yo me sentía más orgulloso porque no todo el tiempo tienes la oportunidad de ser amigo de tu ídolo. No hace algo. Este es el coloso de mi tierra. Es más grande que hay, ¿no? Como que todo empezara a caminar en cámara lenta, uno mira a todo el mundo gritar y llorar. Nos partió el alma. Yo creo que hacía muchísimo tiempo no lloraba tanto como ese día. Yo perdí un amigo, un hermano. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del astro Freddy Rincón. Freddy se estaba preparando para cumplir el sueño de ser director técnico de América de Cali. Él nunca me lo dijo, pero yo siempre supe que él quiso ser técnico del América. Lástima, no le dieron la oportunidad. Y yo sabía que los del América también sabían eso. Sí, yo lo veía ya muy motivado y muy metido con el tema de ser técnico ahora. Y estuvo ahí aprendiendo al lado de Pinto. Después de una carrera llena de glorias, era comentarista deportivo. Y hablamos de muchas cosas de la actualidad y siendo él una autoridad en ese sentido, pues era importante escuchar sus conceptos. Freddy lo que sentía lo decía y hay gente que no le gusta eso. Ese carácter que Freddy mostraba en la cancha lo mostraba hasta ahí para comentar y te decía las cosas de
como eran. Está bien que uno sea así, pero hay momentos de momentos. Hay momentos de momentos, yo creo que no es momento para salir con eso. Yo a veces le escribía, le decía, hey, no vas a decir esto, pues. Cuando el hombre empezó a darle palos, me explicaba por qué yo ya no quería tanto a James como al principio. Porque es que mi papá, cuando él está hablando del fútbol y cosas que él tiene muy claras y le llevan la contraria, él se enloquecía. Por eso aprovecho y le digo a James Rodríguez que se retracte de lo que dijo. Ya Freddy Rincón es el jugador insignia de nuestro país a nivel mundial. Aunque Freddy había llorado con derrotas deportivas como aquella frente a Rumania en 1994, la muerte el 26 de diciembre del año 2020 del cantante salsero Tito Rojas lo afectó mucho. Era su fan número 1. Y cuando murió Tito Rojas, él parecía que le había muerto un familiar, lo triste, ponía la salsa de Tito Rojas por todas partes. A Freddy le dio durísimo la muerte de Tito Rojas, porque ese era el cantante favorito de Freddy. No, le dolió mucho. Él decía, se fue mi gallo, se me fue mi gallo. Debía viajar a Panamá para resolver temas legales sobre sus propiedades. Estaba en negociaciones sobre una serie autobiográfica y se estaba preparando para ir al Mundial de Fútbol de Qatar, pero el destino tenía otros planes. Sabe que él había firmado un contrato con una productora internacional para reconstruir su vida y no me quiso decir cuál empresa. Y estaban trabajando sobre eso y estaba muy contento. Él este año tenía un par de ofertas también para ir al Mundial en Colombia y tenía una opción Brasil. Y yo pensaría que él tomaría la opción brasilera para ir a transmitir el Mundial. Y habíamos quedado ya que después de la Semana Santa, porque eso fue durante la Semana Santa, nos íbamos a encontrar, que iba a venir aquí para hacer un asado. Freddy recibe una fuerte contusión cerebral luego de haberse accidentado en el baño. El golpe fue muy duro y se le veía muy debilitado. Sin embargo, guardó silencio y no le contó a nadie. Mira que 8 días antes del accidente, se estaba bañando, se cayó y se golpeó la cabeza. Y él decía que le dolía la cabeza y se había golpeado muy duro. Desde tempranas horas estuvo compartiendo con su amigo Harold Sá. Hablaron de música, vieron partidos de fútbol. Pasaron un día tranquilos en la casa de su amigo en el barrio Ciudad Córdoba de Cali. Yo digo que me abrazó como 3 veces mejor, te quiero mucho. Yo decía, como así, te vas a volver homosexual o qué. Y todo, pero el hombre estaba muy contento, pero muy contento. Me llaman, que arrimara al sitio donde él estaba. Yo le dije que ya iba. Después vi, me marcó que si iba a ver y Gabo y Freddy. Pero al final yo no fui. Yo no fui porque yo estaba cansado. Yo había hecho deporte. Vos siempre gallina era que me decía. Yo, no, Freddy, me duele el cuerpo, ve. Me dolía totalmente el cuerpo. Entonces le dije, no, mañana hablamos. Ese día, Freddy estaba obsesionado con escuchar una y otra vez el tema Toma mi mano. Y esa canción, Freddy la escuchó como 3 veces ese día. Ponémela pues, yo la ponía ahí. Y el hombre la cantaba y se paraba. Pero toma mis manos y abrázame fuerte. Cierra los ojos. Yo soy la muerte. Con el ánimo arriba y las ganas de rumbear a flor de piel, Freddy se despide de su amigo y en compañía de 3 mujeres se va a seguir la fiesta en un estadero llamado El Bronx, en la calle Quinta con carrera 26. Él llegó con 3 chicas allí. Él salió con ellas, sí. Él sale de ahí y se van para la rumba, pero de la discoteca como que se fueron a una panadería a comer. La rumba estaba muy animada, pero el cansancio se estaba venciendo. Salieron a las 4 de la mañana a buscar comida.
Se dice que él estuvo en la Roosevelt desayunando, comiendo algo, bueno, 3, 4 de la mañana, y posteriormente venía subiendo, pasaba la calle Quinta y se dirigía para su apartamento en la zona oeste de Cali. La noche no podía terminar ahí. Volvieron a subir al carro de Freddy, quien iba manejando rumbo a su apartamento. Freddy colisiona contra un bus de transporte público en la calle Quinta con 34, luego de pasarse el semáforo en rojo y por no tener el cinturón puesto. La muerte hizo su arribo. Las 3 mujeres y el amigo de Freddy salieron ilesos. Ellos se accidentan como a las 4 y casi llegando a las 5 de la mañana. El accidente fue en la madrugada. Yo despierto con muchos mensajes, pero vi que Freddy se accidentó. Eso lo volvieron un caos amarillista, que iba manejando, que no iba manejando, que por aquí, que por allá, y se especuló y se olvidaron de todo lo que Freddy había significado en la vida. Nada, obviamente que fue muy difícil, que se manejaba, que no manejaba. La gente decía que no, que estaba borracho. En un momento mi papá estuvo borracho. Entonces siempre, como te decía, siempre la gente va a hablar. Yo, ¿cómo? Se accidentó Freddy, está en la clínica. Y ella me lo vio y yo a los 20 minutos ya estaba en la clínica. Fue de tristeza, de dolor y de pensar en la vida, en el momento que estaba viviendo Freddy, en ese momento, lo que estaría sufriendo, porque uno nunca pensaba ver a Freddy mucho tan grande, pues. Yo hasta ahora yo veo a mi paisano bien. Freddy es fuerte, ojalá que Freddy se pueda salvar de esto. Estábamos en esa expectativa. Yo lo tenía a él como mi superhéroe. Como que nada le podía pasar. ¿Sí me entendés? Entonces, al yo ver el golpe, el choque, todo, y yo decía, no, pues va a estar bien. Colombia entró en shock ante la noticia. 6 de la mañana, 49 minutos. Mucha atención, el exfutbolista Freddy Rincón acaba de sufrir un accidente de tránsito en Cali. Fue durísimo, fue algo tenaz. Freddy está grave en la clínica, que parece que tenía muerte cerebral. Y sabíamos que si Freddy salía de esa, iba a ser un milagro de Dios, porque los médicos ya nos habían advertido lo que se estaba viviendo con él. Y nada, y solamente fue esperar, rezar, de que por ahí estuvieran equivocados. La verdad que difícil momento, muy difícil momento. A veces uno se pregunta el porqué de estas cosas. Y nada, pues yo lo vi con ese poco de máquinas y yo pues nunca había vivido algo así. Y yo ahí como que me puse a hablar con él, le agarré la mano, porque a mí me decían que uno tiene que hablarle a las personas cuando están así. Y cuando levanto, él tenía esto acá como con lágrimas. Entonces fue, creo que una conexión muy especial de que siento yo que me escuchó, porque yo digo, él sabe que estoy acá y él va a pelear por seguir con nosotros, ¿no? Intenté dentro del dolor y dentro de la angustia que yo estaba sintiendo en ese momento poder mostrarle a la gente pues un poquito de cómo se iban llevando las cosas. Luego de 2 días de permanecer en cuidados intensivos, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Freddy Eusebio estaba muerto. El día que dan el parte médico fue muy difícil para todos porque es como que todo empezara a caminar en cámara lenta. Uno mira a todo el mundo gritar y llorar y era bien difícil. En ese momento se me vinieron muchos recuerdos de lo que pasé con Freddy. Cuando me dieron la noticia de Freddy, es algo que no se puede expresar. Entonces eso nos partió el alma. Yo creo que
Hacía muchísimo tiempo no lloraba tanto como ese día. El exfutbolista Hamilton Ricard aseguró que Freddy le manifestó su partida y eso lo ha dejado impactado de por vida. Y el día que Freddy muere, no hay música, no hay nada. Estamos hablando sin música, pues. No pongamos música. Y como Dios existe, y como que Freddy está en el cielo, y como que tengo hijos, se nos prendió el salmo en el televisor. Y nosotros empezamos a escuchar el salmo y nosotros nos quedamos en shock. Se nos acaba de prender el televisor, se nos acaba de manifestar Freddy con el salmo tal. Eso nos sucedió. Yo hice una canción que se llama Gracias Freddy Rincón. Él no quería terminar de esa manera, solo quería un encuentro con la felicidad. Pero la vida ha programado su partida y hoy... esa es la canción, bueno. Gracias, amigo, gracias por todo el tiempo compartido, por cada abrazo que nos dimos. Gracias, amigo, gracias por convertirte en mi familia y en ese gran ejemplo de vida. La partida de Freddy fue muy dolorosa. En cada rincón del planeta donde anotó un gol, se le rindió tributo. En España, Italia, Brasil y por supuesto en su natal Colombia. Un país que lo amó, valoró y respetó por ser un caballero, por su talento insuperable y por dejar un gran ejemplo para las futuras generaciones. Usted no recuerda cuando él murió los testimonios que llegaron desde Brasil, desde distintas ciudades, sobre todo de Sao Paulo. Tanto en Brasil como en España, en Argentina, mucha gente, inclusive cuando pasó esto que pasó, me llamó Soril. A nivel de Europa, los que me llamaron siempre era para decirme que Freddy era una ficha importante en una estructura. Increíble, se eriza uno cuando ve lo grande que era Freddy Rincón. En Buenaventura, una cancha tiene su nombre, pero sus seguidores están esperando un homenaje mucho más grande por su aporte al fútbol y por haber puesto a esa tierra en la visual del mundo. En Cali estudian la posibilidad de hacer un museo en su honor. Sus amigos en Tuluá le rindieron un homenaje en un partido de fútbol liderado por el Tino Asprilla. El partido de homenaje a Freddy creo que es algo que le debemos nosotros los amigos de Freddy que estamos aquí. Y bueno, qué mejor fecha que el mes del amor y la amistad para demostrarle la amistad que vamos a tener por Freddy. Se trata de recordar a un amigo, a un familiar que hoy no está físicamente, pero que está en el corazón de todos nosotros. Freddy hace esto, ¿no? Unió a toda esa generación del 90 y a los chicos de ahora, y yo creo que es muy bonito. Y sé que desde arriba él está feliz, porque esto es en homenaje a él, a un grande de nuestro país. Quedan en nuestros recuerdos, momentos tan lindos y maravillosos que pasamos, y esto pues es parte de lo que se vivió con él. Por ser así como era él, directo, frentero, entonces te decía las cosas como eran, entonces son personas que le dejan a uno un vacío impresionante. Yo perdí un amigo, un hermano. Colombia perdió un gran jugador. Fue un caballero del fútbol, fue un hombre, un verdadero guerrero. Una persona honesta, una persona muy seria. Un grande, uno de los nuestros, se fue muy joven, se fue un referente. Lo vi reír y llorar. Lo vi alguna vez reír en Riviera, en Uruguay, en un suramericano de selecciones. Lo vi celebrar. Le vi la apoteosis de su fútbol. La viví intensamente.
Freddy marca a los amigos por la forma de ser. Es una persona que nadie va a olvidar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y mientras lo lleven en su corazón, para mí eso ya es lo más importante. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final les presenta la vida del Cóndor, el admirado portero de la Selección Colombia, Miguel Calero. Su debut fue el 4 de agosto de 1991 en el equipo de sus amores, el Deportivo Cali. Su más grande logro fue que después de 22 años de sequía en triunfos, hizo que el verdiblanco ganara el torneo colombiano. De allí que fuera, escuchen bien esto, el protagonista de la transacción más alta en la historia de los clubes de fútbol colombiano para el año 1997. Él fue de los primeros porteros que empezó a celebrar las atajadas como si fueran goles. Dios lo hizo y lo puso en esta tierra para triunfar. Yo creo que eso fue una parte fundamental para conseguir el campeonato 96, la alegría de él. Él nació con ese don. Era un show en la portería. Era un hombre fuerte, vital, y nadie sabía que él estaba enfrentando una dura batalla. Su forma de morir fue muy extraña, porque siendo un deportista activo, muere por una trombosis venosa en su brazo izquierdo, una enfermedad que normalmente se presenta en personas sedentarias, que sufren de obesidad, de colesterol. ¿Qué sucedió entonces? No, pues impactados totalmente cuando la noticia que ya ahí no pues iba a parar más. Que él no se podía mover y no podía sostenerse. Miguel se caracterizaba por ser una persona muy jovial. Él apoyó hasta una fundación pro cáncer, se ganó el corazón de los manitos, llegando a ser un ídolo en el equipo Pachuca de México, donde hay famosos restaurantes con platos en su nombre. Su último partido fue el 23 de octubre de 2011. Un año después, volvería al mismo escenario, pero para despedirse de manera póstuma. Fue impresionante, eran carros y gente caminando. Para nosotros nos parece todavía mentira que Miguel haya fallecido. Mi papá todo lo hizo desde un lado muy humano, desde un lado muy profesional. Algunos aseguran que Calero presentía que iba a morir. Estando radicado en México un día, como si nada, decidió volver solo, él solito, a Colombia para recorrer los pasos que dejó en el pasado. Estuvo en Ginebra, Valle, en el municipio donde nació. Allí se encontró con personas de su infancia, compartió con su familia y amigos de antaño. Era como si él se estuviera despidiendo. Y le dio por recorrer todo el pueblo a pie. Todo el pueblo se fue recorriéndolo. Si volviera a nacer, me llamaría Miguel Calero. Sería portero y defendería a huevo los colores del Pachuca. Este hijo de Ginebra, Valle del Cauca, nació para ser una estrella de fútbol. Desde muy pequeño se notaba que tenía un talento especial para el balompié. El amor a este deporte que mueve tantas pasiones nació por influencia de su hermano mayor, Milton. Sus padres sentían que tenían dos niños muy especiales. Mi mamá siempre estuvo. Mi papá era, pues, mejor dicho, fanático. De hecho, mi papá cuando joven también fue futbolista. Mi hermano Milton también, el mayor de los hermanos, también fue portero. Yo le prestaba mis guantes, la ropa con la que yo tapaba, él se la ponía. Él siempre me veía como una imagen, como un ejemplo, porque pues hacíamos el mismo puesto. Sin embargo, les preocupaba que al ser de una familia con un origen tan humilde, el amor al fútbol no les permitiera llegar a una universidad y poder salir hacia adelante. Su papá era mecánico de carros y su mamá vendía empanadas. Los Calero Rodríguez nunca sintieron que el fútbol podría ser un pasaporte que los llevaría lejos de las carencias económicas. Ellos no lo veían
como que ese fuera a ser la tabla de salvación de él, o que él fuera a llegar pues, a donde llegó Miguel. Mi mamá no estaba muy de acuerdo con que Miguel pues de verdad se fuera para Cali a seguir con lo del fútbol, porque ella quería pues que él estudiara. Él quiso y él tenía claro de que él quería ser portero y que quería ser grande. Pues Miguel, la verdad, se nos escapó como de la casita. Él dejó como tiradito su colegio. Tenía un corazón enorme. Su mejor amigo de infancia terminó viviendo con su familia luego de que Miguel se conmoviera por su escasez de recursos. Miguel le dice a mi mamá y a mi papá que era si ustedes le dan permiso para que él se quedara viviendo aquí con nosotros y dormir acá y que nosotros le damos la comida porque él no tenía mamá, John Jairo. Pues sí tenía mamá de verdad, pero la mamá también mantenía trabajando lejos, o sea que ellos estaban prácticamente solos. Desde niños siempre estuvimos con John Jairo Reyes, que ha sido un hermano de la casa y una amistad que todavía conservamos. Bueno, él usó esos para unos partidos, entonces yo los terminé de usar, pero como quedaron bien y ya se usaron. Su hermano Milton siempre lo impulsó a convertirse en un profesional del fútbol. Miguel hacía caso omiso. Para él simplemente era un hobby más. Hacia 1985, formando parte del equipo Real Independiente como delantero, se enfrentó en las canchas contra la escuela Sarmiento Lora de Tuluá y ahí fija sus ojos en él el profesor López Fretes. De esa misma escuela salieron importantes figuras como Mario Yepes y Faustino Asprilla. Se iba en el bus hasta Ginebra y lo dejaba en la carretera y le tocaba caminar. Nosotros siempre decíamos tan juicioso, ese compromiso que tiene por salir adelante. Era un arquero diferente, era un arquero con un estilo propio, un estilo único. En la portería y por fuera de la portería. Hacía cosas con naturalidad. Y en una jugada, un tiro, le patean y él se agacha a coger el balón y se le va. Y le hacen el gol. Pues él se puso a llorar. No, yo lo aconsejé y le dije, no, Miguel, eso no pasa nada. No te vas a equivocar muchas veces y te van a hacer muchos más goles y no como ese, sino como un poco. Es más, esto te va a madurar. Duró muy poco tiempo en la escuela Sarmiento Lora. De ahí da el gran paso, ya como portero, al Deportivo Cali. Tenía 18 años. Para ese momento deciden foguearlo y es ahí cuando, en calidad de préstamo, forma parte del equipo Sporting de Barranquilla. Su debut en la Arenosa fue el 18 de abril de 1990. Su mamá, doña Blanca, ella no quería más porteros en la familia, porque que Milton, que su papá, y ella quería era que fuera centrodelantero. Es un arquero bastante flexible, de mucha reacción, muy inteligente y sobre todo nunca le esquivó al show, porque el fútbol es un espectáculo y él lo entendía muy claramente y siempre que estuvo en el terreno de juego lo supo demostrar a los hinchas y para sí mismo. Salía de su portería y siempre se quedaba con la pelota, precisamente porque sabía cortar los centros del equipo contrario. Ahora, Miguel, cuando estaba debajo del horizontal, era un arquero muy seguro, porque medía muy bien la potencia del disparo y la distancia que él tenía para llegar a la pelota. Mi papá decía que Miguel tenía toda la anatomía para ser un excelente arquero. Y él me decía, Rayito, si yo te hago este gol, te doy 5 pares de guantes y ya está en la raya. Yo me tiraba, pero yo era por fregar, siempre me lo hacía. Luego de un año, regresa a Cali. El 4 de agosto de 1991 jugó el primer partido oficial como miembro del Deportivo Cali. Hemos hecho una campaña impresionante y nos tocó un cuadrangular duro, pero había mucha mentalidad, estábamos muy unidos y yo creo que lo más importante para poder conseguir ese campeonato fue que había mucha unión, desde el principio a final. Y el Ferry Sangre Varano, por el sector de Oriental, se escapó y le sacó un disparo a quemarropa. Y la reacción de Calero con una tapada de campeonato mundial evitó que el balón fuera al fondo de la red. Era una persona muy cercana a los medios de comunicación, tenía una muy buena relación con los periodistas. Mi mamá tenía en su casa, en la casa del pueblo, tenía álbumes
recortaba las fotos de la prensa. Toda la gente en el pueblo le llevaban a Blanquita, Blanca, mira, por ahí salió tu hijo, mira, Blanquita, por ahí salió tu hijo en el no sé qué, en el Caleño, en el Espectador, en el Tiempo. Ese año estuvo lleno de sorpresas, sumada a su aparición en los periódicos y a que era más visible como deportista, se entera de que sería papá. Su esposa Sandra Sierra, su única novia, estaba esperando un hermoso bebé a quien le pondrían por nombre Miguel Ángel. La pareja se casó el 22 de diciembre de 1991. Sandra ha sido su pareja y fue su pareja desde muy niños, se conocieron ellos desde muy jóvenes. Empezamos este camino juntos, acompañándonos. Nosotros duramos 6 años de novios y después tomamos la decisión de casarnos y ya después llegó Miguelito a formar parte de nosotros, el papá más amoroso y el papá más consentidor. Nos inculcó el ser leales, el ser fieles a nuestros principios, a nuestra educación, nuestros valores de casa. Hacia 1996 el panorama parecía ser color de rosa. Él estaba jugando en el equipo de sus sueños, viviendo en Cali, la ciudad que tanto amaba, cerca de su familia. Todo marchaba a la perfección. Incluso el 14 de julio de ese año, los azucareros ganaron el Campeonato Nacional de Fútbol, luego de 22 años de ser esquivo el título. El día del último partido fue increíble porque fue el partido a las 11 de la mañana y habían 40.000 personas dentro de la cancha y afuera del estadio habían como 30.000. Cuando terminó el partido, no sé dónde apareció tanta gente dentro del campo y en las tribunas. Yo tenía la esperanza total de que mi marido iba a salir del hospital. Yo nunca me imaginé venirme a mi casa sin él. No, pues impactados totalmente cuando la noticia que ya ahí no se iba a parar más. Canal Caracol está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del ídolo del balompié nacional e internacional, el arquero Miguel Calero, conocido como el Show Calero. Miguel, Farid y yo fuimos compañeros durante casi 10 años, una década que marcamos el arco de la Selección Colombia. Siempre hubo fraternidad, fuimos desde muy jóvenes, desde muy pequeños amigos, rivales de puesto, pero siempre nos respetamos. Y en esa competencia nos llevó a ser de los mejores arqueros del continente y que el arco de la Selección Colombia siempre estuviera muy bien custodiada. Gracias a él yo me hice conocido dentro de la Selección Colombia. No sé, le encantaba decir mi nombre. Decía Tito Puchetti, y acá está Tito Puchetti. Pasaba el bus y gritaba Tito Puchetti. Como que le encantaba repetir mi nombre y eso hizo que dentro de todo el grupo de la Selección Colombia me aceptaran. No era un arquero que pasaba desapercibido en un partido de fútbol. Brindaba mucha confianza, mucha seguridad, tenía don de mando, hablaba permanentemente a sus defensas. Es un orgullo poder estar con él, o haber estado con él en la Selección Colombia. Y es un orgullo saber y decir que fui parte de la historia de Miguelito. A él le apasionaba entrenar. Él llegaba de primero a los entrenos y se iba de último. Y hacía cosas de más. A él le gustaba ver el partido anterior. Que si él iba a jugar con Nacional, el partido que sigue, él buscaba información. Y nos poníamos a hablar y así me decía que él le tenía mucho miedo a que los hijos no lo admiraran o que los hijos le reprocharan algo. Miguel trascendió siempre por su buen humor, porque era un arquero alegre, en los camerinos gozaba, disfrutaba, oía música, estaba con sus compañeros, siempre salía del camerino a la cancha abrazado de sus compañeros. Era arriesgado en la cancha, hábil, fuerte, inteligente y asertivo. Por eso a nadie le extrañó cuando el equipo Atlético Nacional pagó $1.300.000 por su fichaje. Sin pensarlo 2 veces, se fue a vivir a Medellín. En la época de Humberto Arias, lo vendió por $1 millón al cuadro verde de la capital de la montaña. El monto era irrechazable en ese momento, pues fue una transacción histórica en Colombia por muchos años.
que no creo que ni la pagan ahora por un portero. Y después de estar ahí, pues ya él comienza a tener más visibilidad porque juegan torneos internacionales de la Merconor, todo eso, y es observado por el Grupo Pachuca, pues de donde no se movió nunca. Él atrapa el balón muy cerca de la portería y de una manera increíble toma el balón, lo lanza contra el palo más largo, el travesaño, para que el balón rebotara y lo volvió a atrapar. Eso yo no lo he visto jamás en mi vida como profesional, jamás lo vi. Él lo hizo en un partido profesional. Es una jugada de un gran riesgo. Gracias a su sagacidad, fue convocado para formar parte de la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Nos sacaron en la primera ronda. Llevábamos un buen grupo, un buen equipo. Miguel era el portero y tapaba a Miguel y tapaba a Farid Mondragón. Y nos eliminaron muy temprano porque teníamos un equipo muy bueno y eso fue una frustración para nosotros. Luego de ganar el Campeonato Nacional de Fútbol, su papá fallece después de enfrentar una intensa batalla contra el cáncer. Miguel le dio muy duro la muerte de papá porque pues ellos eran muy llaverías, ellos hablaban bastante, mi papá y Miguel hablaban bastante. Y a Miguel lo cogió la muerte con una lesión, él en ese año tuvo una lesión en un partido Cali-Cortuluá. Se quebró el húmero. Entonces, pues siempre, él ya estaba pues convaleciente cuando lo llaman pues a la noticia que el papá había fallecido. Para él de verdad fue algo muy duro recibir la noticia porque su papá de verdad estaba bien, estaba enfermo, pero estaba estable, estaba fuerte. Y bueno, yo creo que se le juntaron dos cosas muy tristes para él en ese momento. Teníamos a Miguel chiquito. Extrañaba mucho a su papá. Nada era igual sin él. Así que, con el alma herido, sin ánimos de seguir batallando, continuó apostándole al fútbol. Su corazón quedó duramente afectado, pero tenía una familia por sacar adelante. Tenía una frase muy bonita y que esta es la hora de que cuando yo me trato de caer la recuerdo siempre, que él decía que las alegrías y las tristezas no podrían durar más de 24 horas. Yo creo que, pues bueno, él muere el papá, lógicamente tiene que seguir trabajando, conteniendo a su familia, conteniendo a su mamá. Miguel tuvo una labor muy importante con su mamá, con sus hermanos, siempre fue, de verdad, los apoyó muchísimo. Y después de que muere el papá, él ya tiene que dedicarse a recuperarse de su brazo y volver a jugar. Era un padre que en mucho o poco tiempo que por ahí la profesión lo dejaba estar en la casa, siempre trataba de que los momentos fueran los mejores. Nunca se recuperó de la muerte de su papá. Sin embargo, en 1998 su vida recibe un nuevo aire. Gana la Copa Merconorte y cuando pensaba que estaba en la cima de la felicidad, aquel inolvidable 5 de noviembre nace Juan José, su segundo bebé. Calero se sentía realmente pleno. Cuando llegamos a Medellín, yo ya venía embarazada de Juan, yo no sabía. Y bueno, todos los hijos, yo creo que él fue muy buen papá y siempre esperó a sus hijos con mucho amor, con muchas ansias y con mucha dedicación. Y bueno, llegar Juan José fue un niño que llegó a complementar también a su hermano, porque Miguelito venía siendo hijo único. Y entonces, pues bueno, Juanito llegó a darle mucha alegría a la familia. Siempre lo tengo en la mente y siempre trato de agradecerle y que sepa que todo lo hago pensando en él y dedicado a él. Nunca nos impuso el tema del fútbol. Realmente que nosotros al crecer con alguien tan apasionado por el deporte, pues te contagia y tanto mi hermano Juan como yo intentamos jugar al fútbol. Juan lo sigue haciendo de manera profesional y bueno, yo a lo largo de mi trayectoria pues
decidí seguir ligado en la parte ya más administrativa, más de oficina. En 1999, Miguel era una figura importante a nivel nacional y desde el exterior empiezan a fijarse en él. En una millonaria transacción, el equipo de Pachuca lo compra como jugador y se radica en México. Junto a los Tuzos, encontraría la gloria y de paso la muerte lo encontraría él. Él se hizo grande y se hizo grande en México porque comenzó a vivir como mexicano. Cuando yo termino en Mallorca, siendo campeón de la Copa del Rey, primer colombiano que queda campeón de la Copa del Rey, yo termino con el pase en la mano, siendo campeón, el pase mío. Me llamó Miguel y me dijo, Pichu, no vas a firmar con nadie, que el presidente del Pachuca, yo ya le dije que te trajera para acá. Yo llevaba poco tiempo como profesional y cuando llego y él está, me da una fuerza y un apoyo inmediato. Cuando yo fui a Pachuca, quedamos campeón con Pachuca y fue de motivo de alegría porque Miguel me respaldó tanto. Esto no lo sabe nadie en el fútbol. Yo con el técnico no tenía un buen feeling porque él tenía a sus jugadores. Y en la final con Tigres, él iba a meter a otra persona y Miguel se le paró al técnico porque tenía incidencia. No va a meter al niño, meta a Jaro porque para Jaro lo trajeron. Que no tenerlo presente, no poderlo dar un abrazo, un beso. Y eso es lo que más duro pega. No, pues eso fue muy duro, porque a uno le parecía mentira que un hombre tan lleno de vida fuera a irse de la manera. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo la cronología de la vida y posterior muerte de la leyenda del arco Miguel Calero, quien llevó a la cúspide al equipo Pachuca de México. Debutó con los Tuzos el 30 de julio del año 2000 en un partido contra Toluca. A partir de ahí jugó 11 años en la nómina del equipo. Cuando él viene a Pachuca, lo quería el Boca Juniors, yo ya me hacía en Argentina porque ya esto estaba ya como muy adelantado, pero bueno, llegó el momento en que en Argentina no dieron lo que pedían por él y aquí Pachuca le dio al precio que en realidad el equipo pedía, el Nacional pedía por el paso. Y fue cuando llegamos aquí a Pachuca, que de verdad estamos muy agradecidos con don Jesús, con el Grupo Pachuca, con toda la institución, porque desde el día 1 que llegamos se comprometieron con Miguel, con nosotros como familia. Y bueno, hoy en día me pregunto, no sé si pudimos habernos ido a Argentina, pero no sé si en Argentina hubiéramos sido tan felices como hemos sido aquí en México. Imagínate, nosotros de todos los títulos que ganamos no hay uno que no saliera corriendo yo a colgarme de Miguelito y después ya se volvió como una institución eso. El Pachuca de México finalmente fue el equipo que le dio como ese voto de confianza. Y allá era prácticamente un dios muy querido, le entregó muchos títulos mexicanos e internacionales a un equipo que era muy modesto hasta antes de él llegar. Cuando yo fui a México y averigüé con compañeros del oficio, ellos me decían, no, Miguel es una persona queridísima y los directivos del Pachuca lo consideraron siempre su ídolo. Miguel allá en Pachuca era ídolo, no solo en Pachuca, en todo México. Donde iba Miguel, lo adoraban. En México hizo goles de cabeza, entonces tenía como esa gran virtud, aparte de ser gran portero, tenía esa gran virtud de ir al ataque, aparte era de buena talla, de como 1,90 de estatura, entonces tenía esa facilidad. Amaba México, logró un Balón de Oro, un premio Televisa y muchos más reconocimientos. Se convirtió en lo que se convirtió por la forma en la que hacía las cosas. Las hacía con pasión, las hacía siempre desde el corazón, siempre desde el amor. Finalmente llegamos y desde el día 1 nos sentimos como en casa. Él amó estar aquí, sobre todo por cómo lo contuvo y cómo el equipo hizo química con él y él con el equipo. No, al final del día creo que si tú hablas con compañeros, excompañeros de él, siempre te van a hablar de una persona que los contagió con ese ejemplo y con ese liderazgo de
de siempre querer hacer las cosas bien. Su carisma le abría las puertas. Era un caballero adentro y afuera de las canchas. Su 1,89 m lo hacían ver como una poderosa ave a la hora de atrapar el balón. De ahí que lo apodaran el Cóndor. Era un espectáculo verlo, no solamente en los entrenamientos, sino en los partidos. Salía con unas cosas increíbles. A ver, se me viene a la mente un día donde le patearon, me parece que era Cali Nacional, le pateaban duro, la controla en el pecho, que en esa época pues y siempre los arqueros con las manos, la controla en el pecho, pero que le llegó el delantero, se la tiró por arriba y la agarró en las manos. Eso era un espectáculo, nosotros ya sabíamos que algo iba a pasar con ese loco. Primero dejó el amor que tenía por este deporte, más por la profesión que tenía, que era portero. Un legado para todos los porteros. Yo creo que todos los porteros en el mundo lo aman, lo aclaman. Lo que hizo dentro de la cancha, quedando campeón, clasificando con goles de él en el Pachuca, lo hizo como 2 veces. Imagínate, eso solamente lo ha hecho Miguel Calero. Eso queda la historia. Y cada que jugaba un clásico, para él le pateaban con grandes jugadores de América. Y él se volteaba y con la gente le decía que no, cogía la pelota y decía que no era gol y todo. Así se burlaba de la gente. Vivía el fútbol, vivía el arco, lo vio él, lo disfrutó tanto que en cada atajada buscaba hacer jugadas. Miguel tuvo jornadas memorables como portero. Yo recuerdo el gol que hizo desde la mitad de la cancha al Deportivo Pereira, que eso trascendió en el fútbol internacional. Ese video se pasó por todos los noticieros del mundo. Era muy dadivoso con los más necesitados. Le brindaba su apoyo a los niños en estado de vulnerabilidad. Cuando él pierde el cabello, lo pierde por una causa. Y visitaba a los niños y las niñas que tenían problemas de cáncer. Y él lo hacía una vez a la semana. Y resulta que un día le habla a la esposa del gobernador y le dice que la niña está muy triste y que no se quiere dejar cortar el cabello porque pues ya la verdad se le estaba cayendo el cabello, sus cejitas. Y él se corta el cabello diciéndole a ella que no pasa nada. Que Miguel, pues, para darle ánimo a la niña que tenía cáncer, pues también se corta el cabello para que la niña estuviera con confianza. Entonces ya después Miguel, en su tiempo de vacaciones, pues él venía aquí a Cali y nos encontrábamos. Y yo me peluqueaba bajito, como una chuler del ejército, pero no calvo como Miguel. Entonces un día en una charla me dice, mi tiño, ¿por qué no te calvías así como yo? Y así manejamos a la niña y así estamos los dos igual. Me di cuenta de la calidad de persona, de la calidad de profesional y del gran corazón que tenía Miguel Calero, así que eso siempre lo voy a llevar ahí. Muy pocos sabían que en cuestión de salud, Calero enfrentó varios percances. Lo que pasaba es que los enfrentaba de manera silenciosa y su vida continuaba como si nada. Como en el año 1994, cuando se fracturó el húmero del brazo izquierdo. Recuerdo que a Miguel pues, le dio se le presentó esta situación. A él tuvieron que intervenirlo y a él le hicieron pues, su cirugía en el brazo. Muchas épocas y muchas situaciones difíciles cuando su salud se vio comprometida. Porque yo en él siempre pensé que tenía como un héroe. Yo diría que de pronto fue producto de tantos golpes que recibió cayendo al piso, choques con delanteros. En el año 2007 le dio una trombosis. El susto para sus familiares fue enorme. A sus 36 años, Calero fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos. Realmente a mi mamá se le estaba yendo el compañero de vida. Mi mamá conoció a mi papá a los 12 años y desde ese momento no se separaron más. Tenía miedo, porque desde el momento en que él ve el brazo como lo tenía, él decía, bueno, ¿por qué mi brazo está tan hinchado y todo? ¿No? Le dio miedo, pero más que todo, el miedo de él era no poder volver a jugar. O sea, él no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, ya cuando le explicó el doctor que lo que pasó fue que la primer costilla le aprisionó la vena y que había que retirarla,
La operación fue en Minnesota porque en México no había un doctor que pudiera quitar esa, en el momento, además que existía, pero en el momento en el hospital no había quien pudiera retirar la costilla y había que retirarla. Volver a jugar fue un bálsamo para su corazón. Sin embargo, él sentía que no era el mismo habilidoso jugador y es ahí cuando decide retirarse del fútbol. Los directivos del Pachuca lo retuvieron un tiempo más. Siendo capitán o no siendo capitán, sé el compromiso que tengo. O sea, no solamente con la institución, no solamente con el equipo, sino con toda la gente que rodea al Grupo Pachuca, con los niños, con el hincha. Su retiro definitivo fue en el año 2011. La fiesta de despedida fue enorme. Que una de las ideas de Miguel, después de su retiro, era ser director técnico. Inclusive Miguel se graduó en Argentina de director. Estuvo en Europa estudiando. Vino a Colombia, hizo muchos talleres. Primero, al interior de los compañeros dejó un legado tremendo de trabajo, de unión, de seriedad. Pese a su gran carácter amistoso, magnético, era un tipo que a la hora de trabajar era muy serio. Ser el número uno siempre en lo que hagas, eso me parece que es parte importante de lo que dejó Miguel. Y te repito, la lealtad con la que él se comportó acá en México es algo que no tiene valor, es inigualable, es irrepetible. No he visto otro personaje por acá que haya hecho esas cosas. Esta fotografía muestra el sentimiento que embargaba su corazón al despedirse del equipo Pachuca, con el que vivió tantos momentos imborrables para su alma. Ha llegado el momento de decir adiós. Todo lo poco y nada que hice en este fútbol, siempre lo hice pensando en ustedes, pensando en Pachuca. Hay niños de 8 años que no lo conocieron y que quieren ser Miguel Calero. Entonces yo creo que sí fue una persona que dejó un legado muy grande. Realmente nos dejó un camino trazado que ahora solo es responsabilidad de tanto mía como de mi familia seguirlo de la mejor manera con el ejemplo que él nos enseñó. Siempre buscamos como tener un referente, ¿sabes? Como buscar posiciones y decir, mira, esta persona y qué más que Miguel, hablando de porteros y de la lealtad que tuvo hacia el club, de poder decir, ¿sabes qué? Miguel hizo esto, logró esto, hay videos, hay mucha cosa documentada, ni siquiera del ser profesional, sino del dejar una huella, el dejar plasmado algo tan grande, porque es que acá se han hecho muchas cosas gracias a todos esos títulos que se dieron. Calero cambió de rol. Para el año 2012 se desempeñaba como entrenador de porteros. Su vida seguía tranquila y en calma, rodeado por su familia, que era lo que más amaba. Sus hijos eran los motores de su vida, incluso esta foto se la tomó un mes antes de partir. Yo en ese momento estaba trabajando como preparador de porteros en el club, tenía un proyecto muy bonito con el club y todo. Venía súper bien. La idea de Miguel siempre fue tener un centro de alto rendimiento para porteros. Pachuca lo hizo y se llama Calero Center. Ahí van a entrenar arqueros de todo el estado de México, de todos los estados. Para el 25 de noviembre de 2012 empezó a enfrentar quebrantos de salud. El cuerpo no le respondía. Algo extraño estaba sucediendo. Mi mamá, quien lo conoció desde muy pequeña y que sin duda lo conocía como la palma de su mano, pues nos dice, tu papá no está jugando, tu papá algo tiene. Yo sí lo vi a él muy vulnerable, que él no se podía mover y no podía sostenerse, perdió el conocimiento. Yo inicialmente cuando me llamaron, yo dije, bueno, debe ser algo pasajero, de pronto se sintió mal. Ocho días después, para el 3 de diciembre, a sus 41 años, volvió a sufrir de trombosis y los médicos le dieron un parte aterrador. Es ahí cuando a través de este comunicado oficial el equipo Pachuca anuncia que su estrella Miguel Calero tiene muerte cerebral.
un trombo, le tapó una vena, una aorta que va al cerebro, que es la que lo surte pues, de sangre. Y ahí fue donde viene la muerte cerebral. Yo tenía la esperanza total de que mi marido iba a salir del hospital. Yo nunca me imaginé venirme a mi casa sin él. No, pues impactados totalmente cuando la noticia que ya ahí no pues, iba a parar más. Al otro día, 4 de diciembre, el Pachuca emite el comunicado más triste de su historia. En él anuncia la muerte de Miguel Calero. El país azteca no salía de su asombro. En Colombia quedaron estupefactos. Pues eso fue un golpe muy duro. A uno le parecía mentira que un hombre tan lleno de vida fuera a irse de la manera que se fue. Yo le chateé, le dejé un mensaje, le dije, espero que te recuperes pronto. Y cuando llegamos a Colombia, pues él ya había fallecido. Fue una muerte muy dolorosa y nos impactó demasiado. Ese día que Miguel elige irse de este mundo, pues él portaba unos zapatos que yo con orgullo y con mucho amor conservo. La velación fue en el Auditorio Gota de Plata en Pachuca de Soto, en México, a 1 hora y media de la capital. Fue impresionante, eran carros y gente caminando. Y posteriormente, de un mes acá en Pachuca, viajamos a Colombia para que la mitad de sus cenizas estuvieran en Ginebra, nuestro pueblo. Mira, llevamos 10 años de la muerte de Miguel y ahorita con Carlos hablábamos, viendo esas fotos en los álbumes, los libros de él, que parece mentira, o sea, a nosotros nos parece todavía mentira que Miguel haya fallecido. Uno de los más recordados fue en el Estadio Hidalgo. Sumado a eso, levantaron un monumento en su honor y hoy funciona una escuela de arqueros con su nombre. El periodista caleño Francisco Henao plasmó sus memorias en esta publicación llamada Miguel Calero, el show del cóndor. Yo empiezo a investigar la historia de Miguel, yo me voy para Ginebra Valle, hablo con la mamá doña Blanca, que en paz descanse, con los hermanos que estuvieron con él, con vecinos allá en Ginebra a sus inicios, hablo con el profesor Reinaldo Rueda, que fue artífice fundamental. Miguel Calero es inolvidable, no solo por su talento, sino por su nobleza, por ese carisma que lo caracterizaba, por su sentido del humor, por ser un gran padre y un esposo amoroso. Fue un hombre creyente y respetuoso de Dios. Te sigo queriendo, te sigo amando, te sigo respetando, te sigo extrañando cada día. De Miguel yo extraño todo. Tu risa. Llamadas. No, todo. Diciembre. Tenerlo acá. Que lo extraño porque que el no tenerlo presente, el no poderlo dar un abrazo, un beso, y eso es lo que más duro pega. Me voy feliz pensando en lo que hice y no en lo que dejé de hacer. Me voy feliz porque construí una gran familia y esa familia son todos ustedes. La vida no le alcanzó para ver a sus hijos jugar en equipos profesionales. Miguel Ángel, el mayor de ellos, trabaja en las oficinas del Pachuca y Juan José está en el Sporting Fútbol Club de Costa Rica. Casi a los 11, 12 años que ha pasado, pues te das cuenta de todo lo que faltó, ¿no? Todas las experiencias por ahí que pudimos haber vivido juntos. Ver a mi hermano jugar en primera división creo que para él hubiera sido algo muy bonito. Viajar más, estar más cercanos al fútbol.
nos empezamos a conocer cuando yo tenía 12 años y él 14, nos hicimos prácticamente juntos. Y solamente decirle gracias, que gracias a él soy la mujer que soy hoy, soy la madre que soy y tengo ese amor y ese agradecimiento por él.